Hola a todos, ¿cómo están? Soy Cus Fragoso y en este video y en los próximos videos que voy a estar grabando les voy a estar platicando cómo antes de que me diagnosticaran que estoy en el espectro del autismo, le hice para poder convertirme en un empresario exitoso, para poder desarrollarme bien en un ambiente de empresarios exitosos y cómo poder llevar esas relaciones. Y esto es muy relevante porque mi diagnóstico me lo dieron apenas hace muy poco tiempo y antes de eso yo simplemente creí que era tímido, que era inseguro. En algunas ocasiones la verdad es que llegué a pensar que estaba un poco loco, tal vez sí estoy un poquito. ¿Quién no, verdad? Pero se me hizo muy relevante el poderles compartir cómo es que antes de yo saber que era autista, le hice para poder desempeñarme bien en un ambiente laboral, en un ambiente de negocios, de trabajo y poder desarrollar también relaciones muy buenas, algunas de ellas muy buenas, buenos amigos y poder hablar prácticamente con cualquier persona, cosa que para un autista es muy difícil y por eso es que le voy a llamar a esta próxima serie de videos, o les voy a poner un hashtag de empresario autista para empezar a compartir con ustedes algunos tips que fueron útiles para mí y que pueden ser también útiles para cualquier persona independientemente de cuál sea su situación. Creo que pueden ser consejos muy buenos, ¿ok? El primer tema que quiero hablar es el tema de la comunicación, de cómo comunicarse y relacionarse con los demás. Para mí fue muy difícil. De hecho, yo siempre cuento en las conferencias que doy que yo era extremadamente tímido. Así lo digo, extremadamente tímido. Y les digo, no tienen ni idea cuánto. Yo como que trataba de explicarles que realmente tenía un reto muy grande. Y bueno, yo mismo pensé que bueno, pues a lo mejor simplemente era muy tímido, pero no, era algo más. Pero al yo estar en esa ignorancia de que tenía una condición especial como el autismo, pues simplemente me esforcé. Y en esa manera, en ese sentido fue algo bueno, porque la ignorancia me hizo simplemente echarle más ganas. No lo podemos medir, pero bueno, probablemente le tuve que echar más ganas que la mayoría y logré hacerlo. Me tomó mucho tiempo, mucha práctica. Y el simple hecho de poder comunicarme con otros, por ejemplo, para mí es todavía la fecha, pero bueno, pues obviamente antes era mucho más muy difícil el pensar ir a cualquier tipo de reunión, cualquiera, incluso una reunión social en la que ya estando ahí me la puedo pasar bien, pero el simple hecho de visualizar ok, voy a ir a un lugar donde hay personas que conozco, ¿ok? Si no los conozco era todavía más complicado. Voy a ir a un lugar donde hay personas, voy a tener que sonreír, voy a tener que platicar, de qué voy a platicar, qué les voy a decir, etc. ¿Okay? Todo eso, cosas muy simples que son muy complejas, ¿ok? Para alguien que está en el espectro del autismo. Entonces, primero, en el tema de comunicación hay algo que se llama masking, o enmascarar, y eso suena un poquito raro, ¿verdad? Pero el enmascarar es pues como ponerte una máscara, ¿ok? No quiere decir que seas falso, simplemente no tienes la capacidad de poderte expresar como normalmente eres. Entonces tienes que imitar o tienes que crear cierta personalidad, gesticulación, como lo estoy haciendo ahora, para poder comunicarte mejor, para poder dar a entender tu punto, lo que tú quieres expresar. Y en este enmascarar viene un tema muy importante que es el observar y escuchar. Ese es un punto muy importante, observar y escuchar. Primero, observar. Y yo tenía una fascinación por observar a las personas, no por hablar con ellos, no porque me hablaran, definitivamente, simplemente observarlos. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo se comportan? ¿Qué dicen? ¿Por qué lo dicen? ¿Cuál es el fondo de esto que están diciendo?
¿Cuál es su intención? ¿De dónde viene? Muchas preguntas, observando primero y yo haciendo esa introspección, preguntándome a mí mismo, tratando de encontrar respuestas. Y el siguiente paso, cuando realmente logro entablar una comunicación con alguien, era escuchar. Y para escuchar es fácil porque a la mayoría de las personas les gusta hablar y les gusta que los escuchen. Así que para mí es algo que he desarrollado de manera simple, es hacer unas cuantas preguntas. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? Y detectar algo. Oye, cuéntame esto que me habías dicho de tu familia. Me dijiste que te ibas a ir de vacaciones. ¿Cómo va el negocio? Cualquier cosa que los haga hablar, ¿ok? Y al hablar, los escuchas, tratas de encontrar algunos puntos importantes que sean, ojo, importantes no para ti. Lo que tú estás detectando que es importante para ellos. Y en ese momento, indagas un poco más. Eso es lo que hago de manera natural porque primero me permite solamente escuchar y no tener que hablar. Y me permite también algo muy importante, entender claramente a la otra persona como si estuviera genuinamente en sus zapatos. Y esto no es nada más una técnica. Sé que hay muchas personas, expertos, que enseñan esto como una técnica, ¿verdad? De, es que tienes que escuchar a los demás, no los interrumpas, espérate que terminen de hablar y después ya dices tu punto. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas solamente estamos tomando turnos para hablar y eso es lo que te enseñan. Solamente estamos esperando que la otra persona se calle para tú decir lo que quieres decir. En mi caso, sí, me llegó a pasar eso también, sobre todo cuando es un tema que ya domino, pero normalmente es un genuino interés. ¿Por qué? Porque me siento muy inseguro. Entonces no tengo esa capacidad inmediatamente de decir, déjame te digo yo qué opino. Es genuinamente tratar de entenderte como eres para poder emitir una opinión o para poder expresarte qué es lo que estoy viendo o sintiendo. Y hay un paréntesis, algo importante. Me he dado cuenta que es mejor hacer preguntas, y voy a grabar todo un video al respecto de eso, que dar opiniones. Porque sí llegué a pasar una etapa de mi vida en la que daba muchas opiniones por mi manera de pensar, y eso lo explicaré después. Y también por que a lo mejor a la hora de expresar mi manera natural no es con mucho carisma, ¿okay? Entonces daba unas opiniones, como se dice, unsolicited advice, o opiniones que no me solicitaron, que no me pidieron, que me causaron algunos problemas. Entonces con el tiempo, en lugar de dar una opinión de primera, lo que hago es preguntar, ¿ok? Hacer preguntas, y eso es muy importante. Entonces al hacer esas preguntas entiendes claramente a la otra persona como si estuvieras en sus zapatos, ¿ok? En un caso ideal, aunque sea por un momento breve, pero así es como yo lo siento, me convierto en la otra persona. O sea, puedo ser capaz virtualmente de convertirme en la otra persona, poder saber qué es lo que puede estar sintiendo, cómo puede estar viviendo una cierta situación, y eso pues obviamente te pone en una situación muy favorable para poder crear un vínculo profundo, porque la persona va a saber y va a entender que genuinamente entiendes dónde está, ¿ok? Si hablamos de cómo aplicar esto en los negocios, pues creo que es muy obvio, ¿verdad? Si estás hablando con un cliente, con un prospecto, y escuchas, entiendes cuáles son sus necesidades, y no nada más lo entiendes, sino que le haces más preguntas. En lugar de emitir un comentario, una opinión inmediatamente, le haces más preguntas sabiendo hacia dónde va tu opinión, y con esa pregunta no nada más te estás interesando, estás haciéndole ver a la persona que estás entendiendo de dónde viene su necesidad, su interés o hacia dónde quiere ir. Esto es muy importante si estás hablando con un prospecto. Si estás hablando con algún socio, pues de igual manera, el que ellos sepan que tú estás en el mismo canal con ellos
va a generar seguridad, va a generar confianza y va a generar esa certeza de que tienen un socio correcto, ¿okay? Igual con un superior, vas a sentirte alineado y ellos se van a sentir seguros contigo, ¿okay? Creo que algo que nos ha hecho mucho daño a los seres humanos y que se ha acentuado muchísimo con el crecimiento de las redes sociales es la falta de confianza. La falta de confianza entre unos y otros, y que muchas veces ya estamos predispuestos. Por eso es que considero particularmente importante estos puntos que les estoy diciendo, porque el hacer preguntas, el asegurarte de que te estén entendiendo y que ellos sepan que los estás entendiendo, va a reducir mucho este factor de falta de confianza. Ojo, no es nada más palabras, es asegurarte que tus acciones sean coherentes con tus palabras. Espero que esto les haya servido. Voy a regresar pronto con más tips. Y me interesa mucho si tienen algún comentario, pregunta de este tema en particular, que me lo hagan saber porque puedo grabar una continuación de este capítulo. Nos vemos pronto.